El agricultor moderno dispone de una increíble variedad de maquinaria. Tractores guiados por satélites para cultivar los campos de día y de noche. Supersemillas modificadas genéticamente para autofertilizarse y defenderse de las enfermedades. Aparatos de regadío por ordenador para maximizar hasta la última gota del recurso natural más valioso sobre la Tierra. ¿De dónde procede toda esta tecnología agrícola tan asombrosa? La respuesta está en la antigua China. Hola, soy Michael Gillen. Durante una hora veremos cómo hace más de 2000 años la fértil inteligencia de los chinos transformó a su país en una superpotencia agraria. Desde la preparación del terreno al cultivo de las semillas, desde las formas de regadío a la recogida de los frutos. Es indiscutible que los antiguos chinos fueron los primeros agricultores modernos del mundo. El origen de las cosas. La antigua China, las raíces de la agricultura. El ingenio en la agricultura mostrado por los chinos surgió en su mayor parte por la necesidad pura y dura, ya que el 90% de su suelo no era cultivable. Las fértiles tierras del sur eran buenas para el cultivo de arroz, pero estaban poco habitadas. La mayoría de los chinos vivían en el norte montañoso y seco. Los campesinos chinos tuvieron que agudizar su ingenio para inventar herramientas que posibilitaron la agricultura en ambas regiones hace más de 2500 años. Si uno es agricultor, lo primero que tiene que hacer es preparar el terreno. Hoy en día se hace con enormes máquinas como esta, el tractor scraper guiado por láser. Este tractor especial rastrilla la tierra de las partes elevadas y la deposita en las más bajas con una precisión increíble. Asombrosamente puede nivelar un campo de 40 hectáreas con una diferencia de más o menos 2 centímetros. ¿De dónde procede toda esta tecnología tan trascendental? De la carretilla. Según un texto chino titulado Vidas de famosos inmortales, este vehículo de transporte tan innovador fue la idea genial de un inventor del siglo I llamado Ko Yu. El texto cita a la carretilla con otro nombre, la cabra de madera. Más tarde fue conocida como el buey de madera. Las primeras carretillas tuvieron gran protagonismo dentro del ejército. Con ellas los chinos disponían de una manera conveniente de transportar sus armas a lo largo de grandes distancias. Pero el buey de madera tuvo un impacto enorme en la agricultura y permitió que los granjeros chinos pudiesen transportar cantidades ingentes de tierra de un lugar a otro con una facilidad sin precedentes. Hoy en día no concedemos mucha importancia a las carretillas, pero deberíamos hacerlo. Son un invento tecnológico brillante, verdaderamente brillante. Piénsenlo, si no existiesen las carretillas y tuviese que cargar todos estos bloques de hormigón de 80 kilos con las manos, ni hablar. Para eso está la carretilla. Como físico, para mí viene a ser como una palanca en movimiento. Las asas serían la palanca y la rueda el fulcro. Los chinos la diseñaron para que la carga estuviese muy cerca del fulcro, aportando una ventaja mecánica tremenda. Tanto es así que levantar esta carga es muy fácil. La rueda del buey de madera está situada en el centro, consiguiendo dos prestaciones. Permitía que el agricultor chino pudiese empujar o arrastrar su fuente de ingresos dependiendo de cómo le iban las cosas. Los ingenieros estiman que estas carretillas de rueda central tenían una capacidad de carga de más de 2 toneladas. Es fácil de imaginar que con ellas un agricultor chino podía quitarse un buen peso de encima, sobre todo si tenía que mover toneladas de tierra para nivelar un campo o construir terrazas en una colina, como estos arrozales extraordinarios en la provincia de Yunnan del sur de China. Este artilugio tan maravilloso no llegó a Europa hasta la Edad Media. Los europeos tenían que transportar todo a cuestas. La carga colgaba de palos que 2 hombres sujetaban a cada extremo. Después de nivelar su campo, el granjero deberá afrontar la tarea de cultivar la tierra. Hoy en día disponemos de una variedad de máquinas para arar, ventilar y dejar la tierra lista para la siembra. Es difícil de creer que todas estas sofisticadas sembradoras proceden de una herramienta particularmente humilde, la sencilla azada.
Con la sencilla azada, los granjeros podían cultivar grandes extensiones y sobre la marcha ventilar la tierra, sacar humedad a la superficie y estimular el enraizamiento de su cosecha. Hay azadas de piedra que datan del Neolítico. Pero los chinos fueron los inventores de una técnica rompedora en la fabricación de azadas. En el siglo IV a.C., hay quien sostiene que en el siglo V ya habían inventado y dominado una técnica para fundir y trabajar el hierro. Es decir, fabricaban hierro fundido. Durante la misma época inventaron también la manera de mezclar hierro fundido con forja. La mezcla dio lugar a un metal con la misma fuerza que el hierro fundido, pero sin su fragilidad. Era perfecto para dar forma a herramientas de labranza fuertes y flexibles, lo justo para no quebrarse en cuanto golpeasen en una roca. Desde muy temprano, a partir del 500 a.C., un herrero no tenía más que encender su horno y fundir hierro, que luego vertía en numerosos moldes de cerámica que podía reutilizar para producir tantas cuchillas de azadas como fuesen necesarias. Y no solo cuchillas para azadas. En torno al siglo III a.C., la destreza única de los chinos para producir hierro fundido de alta calidad les llevó a inventar una de las herramientas agrícolas de más repercusión de su época: el arado con vertedera. A diferencia de los arados que la precedían, el arado chino llevaba una placa curva denominada placa vertedera, que podéis ver aquí. ¿Y qué tenía de particular? Pues todo. Fijaos, al tiempo que la cuchilla del arado se hunde en el suelo, la placa vertedera levanta y voltea la tierra suelta, ayudando al agricultor chino a preparar el campo para la siembra. La placa vertedera levanta el trozo de tierra recién cortada y la voltea, haciendo que las hierbas que crecían encima sean vueltas del revés y enterradas. Es preferible que la vertedera sea fabricada con un solo trozo de metal. Me temo que la placa vertedera europea consistía en una tabla lisa de madera, así que arrastrarla por la tierra debió ser muy arduo. Tan arduo que el arado europeo requería una recua de al menos 6 bueyes para conseguir lo mismo que el flamante arado de vertedera chino con un solo buey. Es más, según algunos historiadores, los macizos elevados y ordenados que creaba el arado chino probablemente sean responsables de otra innovación de la agricultura antigua: los surcos. Ya en el siglo VI a.C., fueron pioneros a la hora de formar hileras de tierra elevada para la siembra. Los surcos crean canales de irrigación natural por los que el agua fluye suave y eficazmente a través de los cultivos. Otra de las ventajas de formar surcos es que hacen de pasillos naturales. Los agricultores chinos antiguos los usaban para sacar más fácilmente a mano o con sus azadas los hierbajos de sus cosechas. Pero hay más. Los surcos también mantenían las cosechas bien ventiladas. Que se lo pregunten al maestro Lu. En su compendio de sabiduría del siglo III a.C., el maestro Lu escribía: si las cosechas se cultivan en hileras, madurarán rápidamente porque las plantas no interferirán entre sí. Las hileras horizontales deberán trazarse con precisión, las hileras verticales con destreza. Si las líneas son rectas, el viento las atravesará suavemente. Suena rebuscado, pero este conocimiento ingenioso de la agricultura fue precisamente lo que pronto catapultó a China a presidir los graneros. El hecho de que la agricultura china fuese tan productiva significaba que el Estado contaba con una reserva tributaria para sus gastos, y también que los habitantes en general no estaban muy amenazados socialmente. No era muy probable que el pueblo pasase hambre. Además, una agricultura eficaz y productiva podía sostener a otras industrias de consumo también, como el té y la seda, porque la gente tenía dinero para comprar estos artículos. Evidentemente, traía como consecuencia el crecimiento constante de la economía no agrícola. El ingenio de la agricultura china no se detuvo en la preparación y el cultivo de la tierra. Sus innovaciones tecnológicas en la siembra y el control de plagas finalmente echaron raíces y revolucionaron la agricultura mundial.
Después de preparar la tierra ha llegado la hora de sembrar. Hoy en día se hace así. Este tractor John Deere emplea un dispositivo llamado dosificador por vacío para plantar las semillas. Se cogen las semillas a plantar y se introducen en estos contenedores. Cuando el tractor se pone en marcha, este aparato plantará las semillas de una en una, con exactamente la misma separación y enterrándolas a la profundidad exacta para maximizar la producción. Una tecnología sofisticada, ¿verdad? Sí, pero la idea no es nueva. Los chinos la inventaron hace más de 2200 años. Aquí está, se llama sembradora de precisión y se puede ver en el Museo de Agricultura de Pekín. Os enseñaré cómo funcionaba, es sencilla pero elegante. La semilla está en este cajón y cae por estos tubos de madera hueca y salen por el lado contrario cayendo a la tierra. El cajón tiene una manivela para ajustar la velocidad con la que caerá la semilla. Dependiendo de la fuerza que se ejercía sobre la manivela, se podía ajustar a qué profundidad debía ser depositada la semilla en la tierra. Fue una enorme mejoría en relación al pasado, cuando los granjeros usaban el método de siembra a voleo. Las semillas eran esparcidas a mano por el campo, que como podréis imaginar, era un gran derroche. Muchas semillas caían encima de la tierra y eran barridas por el viento o comidas por los pájaros. Las semillas que conseguían enterrarse y germinar con frecuencia estaban amontonadas junto a otras, lo que significaba que tenían que luchar por el agua y los nutrientes, y solían acabar asfixiándose. Todo cambió cuando los chinos inventaron la sembradora de precisión. Le he pedido a nuestro hombre Dave Goldman que nos construya una réplica exacta de la antigua sembradora de precisión. Una que funcione de verdad para probarla en el campo. Hemos usado juntas de mortero en los tubos. Sabemos que lo hacían así por los grabados originales que tenemos. Habrían agujeros cuadrados, seguramente con un formón para madera. Así que nosotros hicimos lo mismo para que nos saliera igual y que todo fuese artesano. Para el experimento pedí el asesoramiento de un grupo de científicos agrarios de la Universidad del Estado de California dirigido por Steve Cochran. La sembradora funcionaba enganchada a bueyes o a una persona que la arrastraba por el campo de cultivo mientras la parte inferior de los tubos iba abriendo surcos en la tierra donde caían las semillas. La placa funciona como un dispositivo de profundidad para que las semillas sean plantadas siempre a la profundidad correcta para conseguir la máxima germinación. Si la semilla se planta demasiado profunda, no germina. Si está a poca profundidad, germina, pero muere. El diámetro del tubo regula cuántas semillas caen al surco mientras el apero cruza el campo. Y ahora fijaos en la semilla que cayó. Así que la sembradora antigua funciona al pie de la letra. Ahora quiero que Steve nos explique si era más efectiva que el viejo método a voleo. El voleo es una siembra en superficie. Suele germinar el 55%, pero el 45% muere, por lo que no vale para nada ni para nadie. Si se cubren con tierra las semillas arrojadas a voleo, el porcentaje de germinación asciende hasta el 70%. Y entonces le pregunté a Steve por el método de la siembra de precisión. Con la sembradora de precisión se cultiva en hileras y se controla la cantidad de semillas que hay en cada una. Aquí el porcentaje de germinación asciende hasta el 85-90%. Fue un cambio sustancial en la producción alimenticia de la época. Los campesinos chinos emplearon la técnica de siembra de precisión en hileras y surcos durante más de 2000 años. En el siglo XVI, las noticias de las sembradoras de precisión chinas habían llegado a Occidente. Pero al no disponer de un modelo a seguir, los europeos tardaron otros 300 años en producir en masa sus propias sembradoras de precisión realmente efectivas. Cuando lo hicieron, tuvieron un profundo impacto. A día de hoy, las sembradoras de precisión más sofisticadas empleadas por agricultores modernos descienden en su totalidad de las inventadas por los antiguos chinos. Hoy en día la tecnología ha mejorado la mayoría de las semillas. Llevan una capa de fertilizante y la bioingeniería ha aumentado su resistencia a las plagas de insectos y enfermedades, una tecnología que data de la era de la antigua China.
Hace más de 2000 años, los chinos cogían las semillas de trigo, cebada y mijo para pretratarlas con un fertilizante a base de huesos cocidos, estiércol y desechos de gusanos de seda. El resultado, supersemillas de la antigua China. En torno al año 200 a.C., aparecen informes de que se fertilizaba individualmente cada semilla. Cada semillita estaba embadurnada con su propio envoltorio de fertilizante. Los resultados eran mejores si se usaba el acónito, por ejemplo, un veneno bastante desagradable. Con ello, las semillas no solo llevaban fertilizantes, sino una protección contra las plagas de insectos. Cualquier agricultor dirá que no hay nada más nocivo para las cosechas que las plagas de insectos. La batalla puede ser cara y complicada. Aunque los pesticidas resultan efectivos, pueden afectar negativamente a la salud, por lo que muchos agricultores han optado por los productos naturales para controlar las plagas. Sean Stevenson utiliza avispas en su batalla contra un tipo de plaga de los cítricos. Aquí tenemos un buen ejemplo de plaga muy seria que afecta a los cítricos californianos, la escama roja californiana. Estamos introduciendo unas avispas muy pequeñas, apenas perceptibles a simple vista. Estas avispas se sienten atraídas por el olor de los insectos escama roja. Lo que hacen es poner sus huevos en el interior de la crisálida de las escamas, devorando y matando a la escama roja californiana desde dentro. Todos estos conceptos son considerados muy modernos y sofisticados, pero hay constancia de que hace 20 siglos los chinos ya los dominaban. Un buen ejemplo es la mandarina. Resulta que estas frutas tienen un sinfín de enemigos naturales, pero los chinos no los atacaban con pesticidas químicos. En vez de eso, reclutaban el apoyo de un ejército muy especial, un ejército de hormigas asesinas. A las hormigas asesinas de los cítricos amarillos lo que les atrae no son las mandarinas, precisamente. Pero otra cosa son los enemigos de las mandarinas, por los que sienten predilección. Los enemigos de las mandarinas son muy variados, desde la cochinilla harinosa de los cítricos que se alimenta de savia a las orugas devoradoras de hojas. Las hormigas de los cítricos los atacan a todos. Las primeras noticias de hormigas asesinas protegiendo a los árboles de mandarinas proceden de un texto de botánica chino del siglo IV de nuestra era que dice: en el sur, si los árboles de mandarina no tienen esta hormiga, todos sus frutos serán dañados por los insectos. Ni un solo fruto será perfecto. Los antiguos chinos se las ingeniaron para capturar a los bichos beneficiosos, atrayéndolos con vejigas ovinas o porcinas rellenas de grasa. Las hormigas asesinas eran llevadas a los cultivos de cítricos como este dentro de las vejigas, pero no las liberaban de cualquier manera, de eso nada. Los chinos usaban, como no, bambú, que abrían por la mitad para crear puentes de un frutal a otro. Soltaban a las hormigas en los puentes para que pudiesen extenderse rápida y eficientemente por todo el huerto. Los chinos usaron hormigas asesinas de los cítricos hasta la década de 1950, cuando las sustituyeron por pesticidas químicos. Pero cuando las plagas se hicieron resistentes a los pesticidas, los agricultores volvieron a llamar a filas a los ejércitos de hormigas asesinas. Está claro que desde el seco norte al húmedo sur, los regadíos son claves para la supervivencia. He conseguido que los genios del diseño de nuestro taller se pongan manos a la obra para diseñar un antiguo artilugio chino que convirtió colinas secas en productivos arrozales llenos de agua. Hola, soy Michael Gillen. Bienvenidos a El Origen de las Cosas. Ya sabemos que después de preparar la tierra y plantar las semillas, nada crecerá sin agua. He viajado al centro de California hasta la cabecera del canal Fay Kern. Desde los años 40, este gigantesco canal de 240 kilómetros de largo ha estado suministrando agua a decenas de miles de granjas frutales y huertas de toda la zona, transformando el centro de California en la región con mayor producción hortofrutícola del mundo.
De cada 10 empleos, uno está relacionado con la agricultura, así que conforma una gran parte de la estructura básica del Estado. Miles de millones de dólares de nuestra economía son generados por productos relacionados con la agricultura. Es más, el canal Fryan Kern es solo una pequeña parte del entramado hidrográfico de California, integrado por 22 presas y embalses, 800 kilómetros de canales y un acueducto de casi 1000 kilómetros, que en su totalidad aportan unos 7.000 millones de metros cúbicos de agua al año. Impresionante. Sin embargo, a 10.000 kilómetros el sistema de canales de Dujiangyan en la China central es aún más impresionante, teniendo en cuenta que fue construido hace más de 2 milenios. El Dujiangyan se une al río Mingyang en su viaje por las fértiles planicies del Chengdu de la China central. Hace mucho tiempo, a base de hacer pruebas, los campesinos chinos descubrieron que el agua de río era mejor para sus cosechas que el agua de lluvia. Ahora sabemos que esto es porque el agua de lluvia rezuma nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. Pero había un problema. Como la mayoría de los ríos principales, el Mingyang es peligrosamente impredecible. Se desborda en el verano y en el invierno se seca. Hace 2300 años, Li Bin, gobernador de Sichuan, se comprometió a solucionar el problema con la construcción de una barrera medianera que divide el portentoso río Mingyang en dos canales paralelos. Hoy todavía se usa el canal interno para regar los campos de cultivo circundantes. El canal exterior se usa para controlar el nivel de agua del canal interno de regadío. Si el nivel del agua interior está demasiado alto, se abre el dique para que las aguas fluyan al canal exterior. Si el nivel del agua interior desciende demasiado, el dique se cerrará para que pueda recuperarse el canal de regadío. Li Bin añadió algunos otros elementos ingeniosos a su monumental proyecto de regadío. Por ejemplo, mandó colocar 3 estatuas de piedra río arriba de los canales. Si el nivel del río descendía lo suficiente como para verse los pies de las estatuas, se cerraban los diques para que el agua del río fluyese hacia el canal interno de regadío. Si el río subía lo suficiente como para cubrir las estatuas, se abrían los diques para que las aguas sobrantes se vertiesen inofensivamente en el canal exterior. Li Bin también mandó enterrar un rinoceronte de piedra en el fondo del canal interno. ¿Para qué? Con el paso del tiempo, el canal se llena de lodos procedentes del río Mingyang. En caso de que el rinoceronte estuviese hasta la coronilla de lodo, los chinos sabían que era hora de dragar el río. No era tarea fácil construir todo esto. Requería que los trabajadores chinos moviesen toneladas de tierra, piedras, madera y cuerdas dentro del salvaje río durante ambas mareas, las bajas invernales y las altas en el verano, creando un espectáculo que atraía a multitud de mirones que observaban boquiabiertos, mientras al fondo unos músicos tocaban una serenata. El proyecto Dujiangyan es considerado pionero en la tecnología de regadíos. Es más, tras dragar el canal interno recientemente y realizar una modernización de sus sistemas de control, parece que el histórico Dujiangyan seguirá siendo pionero durante muchísimos años más. Hoy en día los bombeos electrónicos son imprescindibles en todos los sistemas de regadío. Por ejemplo, este pequeñín es un bombeo sumergible capaz de procesar 1.400 litros de agua por minuto. Hoy, estos sistemas bombean agua donde sea necesario, a través de montañas, valles, incluso hacia arriba. ¿Dónde surgió lo de bombear agua hacia arriba? Efectivamente, en la antigua China. Los agricultores chinos tenían que enfrentarse al desafío de los cultivos en terrazas. Tenían que hallar el modo de subir el agua desde abajo hasta la terraza más alta. ¿Cómo lo consiguieron? Os presento a la bomba de cadena. Los historiadores no están seguros de quién la inventó ni cuándo, pero el antiguo filósofo chino Wang Chun escribió sobre ello en el año 80 de nuestra era. Para poner a prueba el bombeo de cadena, como siempre, cuento con la ayuda de nuestros genios de la fabricación Duck y Ryan de nuestra oficina central de El Origen de las Cosas.
Les he pedido que me construyan una maqueta a tamaño real basada en una acuarela del siglo XVII que representa a agricultores chinos manejando un bombeo de cadena a pedal. Confío en que nuestra réplica ilustrará cómo fueron los chinos capaces de hacer algo que en su época debía parecer imposible, que el agua fluya cuesta arriba. Vi uno de estos en un museo en China, aunque no funcionaba. Así que me muero de ganas de verlo en acción. Evidentemente los chinos no fabricaban esto con metal, usaban palas de bambú. A ver, ¿quién se pone al mando de la bomba? Nosotros nos encargaremos. Esto viene a ser nuestra reserva de agua en el cubo de madera. Así es como funciona. La fuerza humana hace girar la rueda, que a su vez hace que la cadena gire en círculo. Las palas que hay en la cadena se hunden en el agua empujándola y subiéndola por este canal. Es algo así como una cinta transportadora acuática. Si nuestra intención es regar un arrozal en este nivel, así es como se haría. Calculamos que varios operarios manejando uno de estos cacharros serían capaces de subir el agua a unos 5 metros. La bomba de cadena no era solo un invento brillante, sino una manifestación práctica de un antiguo refrán chino. El viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Para la mentalidad china, las palas del bombeo de cadena representaban todos los pasos necesarios para transportar el agua de riego por una cuesta muy pendiente. Lo que más me sorprende de todo esto, amigos, es que los europeos tardaron nada más y nada menos que 15 siglos en captar la idea y empezar a fabricar cadenas para bombear agua, siguiendo el modelo exacto de los bombeos chinos. Atención, llegó la cosecha. Llegó el momento de sacar todos los artilugios de alta tecnología de 2000 años de antigüedad. Tras preparar la tierra, plantar las semillas y regarlas, es el momento de recoger lo sembrado. Estas cosechadoras automáticas se comunican con un sistema GPS que les indica su posición exacta y las guía de forma eficiente por los campos. Son máquinas muy sofisticadas. No les hace falta ni luz natural ni un operario. Ningún otro tractor tiene una tecnología tan avanzada. Hace 2000 años los chinos no tenían tractores para recoger las gavillas, pero fueron el primer pueblo en la historia en averiguar cómo aprovechar al máximo la potencia de los caballos. Todos los aperos de labranza eran arrastrados por el hombre, pero con el tiempo se reclutaron caballos para hacerlo. En Europa, sin embargo, siempre usaban caballos de granja con una cincha alrededor de sus vientres. Con el fin de evitar que la cincha se deslizase, se ataba una segunda correa alrededor del cuello, como un collar de perro, o más bien una cadena de castigo. Un método cuando menos doloroso. Pero en cuanto a los chinos, ya en el siglo IV a.C., se dieron cuenta de que las partes más fuertes de los caballos son sus pechos y sus clavículas. Así que inventaron el arnés para sacarles más beneficio. Con él, los caballos podían arrastrar cargas excepcionalmente pesadas. Se convirtió en todo un descubrimiento para la agricultura china, posibilitando la recogida de las cosechas antes del empeoramiento del clima con el cambio de estación. Si antes los caballos tenían que hacer grandes esfuerzos para arrastrar 300 kilos, ahora con el nuevo arnés mejorado podían arrastrar 1800 kilos sin que les doliese tanto la garganta. Cuando los granjeros europeos por fin empezaron a usar los arneses chinos entre los siglos VI y VIII, descubrieron que sacaban muchísimo mayor rendimiento con sus caballos que con sus tradicionales bueyes. Como resultado, la agricultura de subsistencia se convirtió en agricultura excedente, y con ello Europa lentamente dejó atrás los años oscuros. Uno de los mayores retos que tiene la agricultura es que determinadas cosechas maduran de una manera desigual, como el trigo, la cebada y el arroz. Es decir, hay que recogerlas de manera selectiva, en lugar de hacerlo de una sola vez con una guadaña o una hoz. Por esta razón, los antiguos chinos cogieron un pequeño atajo tecnológico, con su cuchilla secadora.
Empuñada en manos de un agricultor habilidoso, la cuchilla permitía a los chinos segar selectivamente los cereales en su punto óptimo de maduración. Por ejemplo, dado que algunas partes del mijo maduran en épocas distintas, solo se podía segar las partes que estaban maduras. Puede parecer algo nimio, pero la cuchilla segadora tuvo consecuencias tremendas. Era la antigua tecnología agraria china en todo su esplendor. Tras la siega llegaba el proceso de trillar. También en esto los chinos demostraron una inteligencia poco corriente. Todos los cereales tienen que ser sometidos a muchos procesos para poder ser consumidos. Es decir, si quieres poder comértelos sin que te sienten mal, uno de los pasos es sacar la cascarilla, que es su dura capa protectora. Supongamos que tengo un puñado de granos de cereal y me pongo a frotarlos como un loco entre las manos. La cascarilla protectora acabará por caerse. ¿Quién no ha oído aquello de separar el trigo de la paja? Pues durante muchísimo tiempo los agricultores lo hacían con esto, el cesto para aventar. La idea era atrapar los granos dentro de la cesta y que la paja se la llevase el viento. Pero el proceso era muy trabajoso y poco eficaz. Por eso, hace 2200 años, los chinos inventaron la llamada máquina de viento, una especie de bieldo. Encontré este en una aldea del suroeste chino. Os lo enseñaré. Se vierte la cosecha en este cubo. En este caso la cosecha es de arroz. Entonces aquí hay un ventilador de rotación. Giraré la manivela para crear un viento continuo en esa dirección. Ahora soltaré esta trampilla para que la cosecha comience a caer. Pues bien, los granos de arroz son relativamente pesados y resistentes al viento, así que caen directamente a la cesta. En cambio, la cascarilla, es decir, la capa más ligera que recubre el arroz, es barrida por el viento y sale por la parte de atrás de la máquina. Realmente ingenioso. Lo extraño es que este artilugio tan magnífico, que permitía que una persona no tuviese más que girar una manivela para cercenar incontables celemines de grano en pocas horas de trabajo, no llegó a Europa hasta comienzos de la Revolución Agraria en los siglos XVII y XVIII, mientras que los chinos lo han tenido desde la era cristiana. Quisiera saber por qué a nadie se le ocurrió pasar la información por la ruta de la seda mucho antes, pero tal vez los europeos no estaban escuchando. ¿Qué ocurrió con los demás inventos? ¿Por qué los agricultores chinos aventajaban en todo a sus contemporáneos europeos? Según algunos historiadores, fue en parte porque el gobierno chino comprendió que para contentar a las masas, éstas no debían pasar hambre. Durante muchos siglos los gobiernos chinos enfatizaban la importancia de la agricultura hasta el punto de que ya en la dinastía Sун durante los siglos X y XI los mandatarios locales prestaban muchísima atención a las técnicas de mayor éxito. Las variedades de semillas, los tipos de aperos de labranza que se usaban en los lugares donde prestaban su servicio, cuando eran trasladados a otro pueblo llevaban estas técnicas con ellos. La idea era que la gente fuese productiva con sus necesidades materiales cubiertas, porque si se sentía segura económicamente, sería obediente políticamente. Tal vez la razón más importante por la que la China antigua disfrutase de tanta superioridad agraria con respecto a Europa estaba en su mentalidad. La civilización china premiaba la eficiencia, demostrándolo en todo, desde los aperos de labranza inventados por ellos hasta la organización de sus granjas. Cultivaban moreras para criar gusanos de seda. Los excrementos de los gusanos caían a un estanque que había debajo del árbol, sirviendo para nutrir y engordar los peces que a su vez se vendían como alimento. Los restos del pescado se utilizaban para abonar la tierra, que a su vez albergaba las moreras. De modo que primaba la mentalidad del esfuerzo para interconectar actividades y crear un círculo de trabajo eficiente. Los antiguos chinos superaron todo tipo de escollos a la hora de cultivar, plantar, regar y recoger sus cosechas. Pero distribuir sus productos agrícolas resultaría un reto desalentador. La solución que buscaron sería de una escala inimaginable y de una longevidad asombrosa.
Hay que preparar el terreno, plantar y proteger las semillas, regarlas y finalmente secar la cosecha. El último paso de la agricultura de primera división es llevar el producto al mercado. La distancia a recorrer puede ser importante, especialmente si hay que viajar a caballo o a pie. Pero tenía que haber una manera más fácil. En los Estados Unidos, el canal Erie demostró ser una bonanza. El proyecto unió el lago Erie con el río Hudson, con el fin de facilitar el transporte y el comercio entre los agricultores del Valle Erie y la ciudad de Nueva York. Completado en 1825, el coste del canal ascendió a $7 millones, una fortuna para su época, en torno a la mitad de lo desembolsado para la adquisición de Luisiana. Mereció la pena, ya lo creo. El canal Erie supuso una bomba de oxígeno para el comercio norteamericano y fue amortizado en 10 años. ¿De dónde procedía la idea de construir un gigantesco canal no para agua de regadío, sino como superautopista para el transporte y el comercio? Para encontrar la respuesta, he viajado a Hanzhou, en el este de China, donde me he encontrado esto, el magnífico Gran Canal, tan largo que podría unir Nueva York con Florida. De hecho, sus 1.800 kilómetros lo convierten en el río artificial más largo del mundo. Triplica la longitud del canal Erie, y las obras acabaron casi 500 años antes de que empezaran las del canal Erie. Es una auténtica arteria vital que conecta el norte chino, densamente poblado, con el fértil sur. Sale muy caro transportar cereales por tierra. Me explico. Supongamos que una carreta llena de cereales es tirada por caballos. Cuando hayan recorrido unos 80 kilómetros, tendrán que comerse la mitad del grano. Está claro que no compensaba recorrer grandes distancias para alimentar a los de la capital. Por otra parte, una gran ciudad necesita mucho grano. Si hay que obtenerlo de los campos que rodean la ciudad, estos no darán abasto y pronto no quedará nada. El Gran Canal fue la solución, sirviendo de vínculo para los excedentes de arroz del sur con el norte, donde estaba la capital, y la inmensa mayoría de las tropas que patrullaban la frontera. Al igual que Roma, el Gran Canal no fue levantado en un día. La primera sección del Gran Canal fue excavada en los tiempos de Confucio, durante el siglo V a.C. Fue una tarea arriesgada y caótica. Los ingenieros actuales suponen que campesinos armados con picos y palas excavaron trincheras que conectaron lagos con ríos para redirigir el caudal natural del agua. El canal fue salvajemente ampliado en el siglo VII, en una alocada carrera de 6 años por decreto del emperador de la dinastía Sui, Yun Di. El Gran Canal se completó casi 1000 años después de ser empezado. La construcción del canal fue un proceso monumental. Se calcula que la dinastía Sui reclutó a unos 6 millones de campesinos para las obras. Prácticamente la mitad murió en el intento. El espeluznante coste en vidas humanas es la evidencia brutal de las enormes dificultades tecnológicas que los antiguos chinos afrontaban para completar el proyecto. A lo largo de sus 1.800 kilómetros, el nivel del Gran Canal asciende y desciende unos 40 metros. En la antigüedad se pensaba que era imposible subir o bajar un barco tanta distancia, equivalente a un edificio de 13 plantas. La situación mejoró enormemente en el 904 de nuestra era. Es cuando un inventor chino llamado Zhou Weiyu inventó un ingenioso sistema de diques con puertas y presas para el Gran Canal. Diques con puertas y presas son las claves de una esclusa, que es el nombre del sistema inventado por Weiyu para solucionar los desniveles del agua en el Gran Canal. La esclusa de Weiyu estaba íntimamente ligada al dominio del ingenio y la física mostrado por su pueblo cuando inventó el bombeo de cadena. Así es como funciona. Un barco pasa la compuerta entrando en la esclusa. La compuerta se cierra detrás. Si el barco se dirige a un nivel más elevado, la esclusa se alimenta con el agua procedente de un nivel superior. Si el barco navega hacia un nivel inferior, la esclusa será drenada lentamente. Cuando el agua a ambos lados de las compuertas está al mismo nivel, éstas se abrirán
y el barco prosigue su camino suavemente. Las ingeniosas esclusas de Guizhou permitieron que los barcos pudiesen salvar desniveles de unos 2 metros de una sola vez. Fue un logro increíble para su época. Gracias al invento de Guizhou, por primera vez en la historia, los barcos podían viajar de un extremo a otro del Gran Canal sin interrupciones. Cuando las obras finalizaron a principios del siglo XV, el Gran Canal tenía 24 esclusas. Es la misma tecnología empleada en Occidente siglos más tarde para construir el Canal de Suez, que une los mares Mediterráneo y Rojo. También el Canal de Panamá, que une los océanos Atlántico y Pacífico. Y claro está, nuestro Canal de Erie. Finalmente, tras millones de vidas perdidas y siglos de duro trabajo, el Gran Canal fue para China lo que los demás canales fueron para Occidente. Un boom económico. Cuando hay un canal, se pueden hacer muchas cosas. Se empleará para el transporte de tejidos, para el transporte de sal. Una vez que existe el comercio de productos básicos entre grandes distancias, el país queda unido por una red, lo cual es positivo para, primero, la economía, porque posibilita la especialización, es decir, el crecimiento. Y segundo, políticamente es muy importante, porque la gente depende de otro grupo que está a cientos de kilómetros para sus necesidades básicas, y no solo para artículos de lujo. Esta unificación política se convierte en algo en lo que todos influyen. Yo vivo en Nueva Inglaterra, así que estoy acostumbrado a oír hablar del ingenio yanqui. Sin embargo, cuando me fijo en la antigua China, me maravilla su pueblo tan ingenioso. La carretilla, la azada, el arado, el cultivo en surcos, la sembradora de precisión, el control de plagas, el arnés de caballo, el ventilador manual, el bombeo en cadena y el Gran Canal. Gracias a su ingenio, con la llegada del siglo XVIII, China era la primera potencia económica del mundo. Controlaba el mayor mercado de exportación y disfrutaba del mejor nivel de vida de todo el mundo. Cuando el resto del mundo abrió los ojos, las consecuencias fueron profundas y duraderas. Los historiadores piensan que la revolución agraria europea en el siglo XVIII, inspirada por la antigua tecnología china, infundió tanta energía en el mundo occidental que un siglo más tarde dio lugar a la revolución industrial. Es decir, la inventiva de los antiguos agricultores chinos no solo acabó por revolucionar su mundo, sino también el nuestro. Soy Michael Gillen. Les espero de nuevo en El Origen de las Cosas.